Hola, muy buenas noches, tardes, días, a la hora que se encuentren. Hoy voy a resolver un problema por el método de la gran M, que tiene un planteamiento de problema. Entonces el problema dice así. Carne con papas es el plato preferido de Jessica, por eso ha decidido hacer una dieta continua de solo estos dos alimentos, más algunos líquidos y suplementos de vitaminas. Jessie sabe que no es la dieta más sana, quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. Cuenta con la siguiente información nutricional y de costo. Por eso nos proporcionan ahora esta tabla que tiene los ingredientes que son los requerimientos nutricionales, los gramos de res por porción y los gramos de papa por porción y los requerimientos. Como podemos ver, en los ingredientes están los carbohidratos, proteínas, grasa y la grasa y nos incluye también el costo por porción. De ellos son los siguientes. Gramo de res nos dice que la porción es de 5, es de 5 en carbohidratos, 20 en proteína, 15 en grasas y cuesta $4. En los gramos de papa tenemos 15 de carbohidratos, 5 de proteínas, 2 de grasa y $2 por porción. El requerimiento a los que queremos llegar es de 50 carbohidratos por lo menos, 40 proteínas por lo menos y 60 de grasa o más. Hay que empezar a analizar lo que quiere el problema. En este caso nos dice que Jessie quiere saber si la cantidad es adecuada de sus alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales, pero a la vez también quiere que el costo sea viable. ¿Por qué? Porque la tabla tiene una relación de precio, o sea, de su costo, con lo que le está proporcionando. Entonces, podemos decir que nuestra función objetivo sería el costo y también podemos decir que nuestras restricciones serían los carbohidratos o las proteínas y las grasas, o sea, los ingredientes. ¿Por qué? Porque Jesse quiere saber que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Entonces, tenemos tres restricciones y nuestro objetivo sería el precio. Y nuestras variables serían dos, que sería por un lado sería la porción de la carne de res y por otro sería la porción de la papa. Entonces, haciendo nuestra estructura del modelado, nos quedaría de la siguiente forma. Con la relación del precio, la proporción de la comida, nos quedaría como lo siguiente. El problema es de minimizar porque queremos saber si es igual o menor, no si es mayor, porque para los requerimientos del gasto no sería viable para ella. Entonces nos queda de la siguiente forma. La función objetivo sería minimizar si está 4x1 más 2x2, que son los costos. Nuestro sujeto A es 5x1 más 15x2 mayor o igual a 50 en carbohidratos, 20x1 más x 5x2 mayor o igual a 40 en proteína, y también tenemos 15x1 más 2x2 menor o igual a 60 en grasa. También tenemos nuestras variables de no negatividad, x1, x2 mayor o igual a 0. Como segundo paso, ese fue el primero, el modelado. Como segundo paso, lo que vamos a hacer es pasar nuestro ejercicio a su forma aumentada. ¿Cómo vamos a hacer la forma aumentada? Aquí puse una pequeña nota. Cuando es mayor o igual, se le agrega una holgura negativa y una variable artificial ficticia, que sería menos s y la ficticia. Si es menor o igual, se le agrega solo la holgura, que es S, la representa la letra S. Cuando es igual, se le agrega solo la variable artificial ficticia, que es una F. Entonces, haciendo eso, le estamos implementando a nuestro modelo lo siguiente, que serían estos de acá, que sería menos S1 más F1 menos S2 más F2, porque son los segundos en secuencia, y más S3, tal cual lo dice la nota.
Como tercer paso, vamos a multiplicar por m las restricciones que tiene la variable ficticia y sumar los resultados. En este caso solo fue la de carbohidratos y proteínas. Estos al multiplicarlos por m nos quedaron de esta forma. Cuando nos quedaron de esta forma, lo que tuvimos que hacer es sumarla para que nos dieran otro resultado. Ese resultado se va a ocupar para sacar la z en m. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería el cuarto paso, pasar la función objetivo a negativo y añadir el resultado de la suma de restricciones que fueron multiplicadas por m. Es decir, nuestra función objetivo era 4 más 2x2. Entonces eso lo vamos a tomar, pero lo vamos a pasar a negativo, quedándonos como menos 4x1 menos 2x2. Y le transferimos, o sea, le acomodamos lo que nos dio de resultado de la multiplicación de m y luego de su suma, que sería 25, 20 y los demás, que es esto de por acá. Ya dándonos eso, podemos continuar al paso 5, que sería la construcción de nuestra primera tabla. Básicamente, la construcción de la primera tabla es agarrar el modelo de la forma ampliada, bueno, de la forma aumentada, y vaciarlo en la tabla. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Yo ahorré ya el paso de la Z y de la M y ya. Y vamos a continuar con la explicación, que sería el paso 5. En el paso 5 de realizar la tabla, como ya les había comentado, vamos a vaciar los datos de la forma aumentada en la tabla. Y luego en el paso 6 vamos a hacer las interacciones. Como pueden ver, 4x1 menos 2x2. La z normal va en la parte de arriba, que sería esta de acá. Y la z con m sería por aquí, m, z. Entonces solo vamos a vaciar los datos. Para F1 vamos a tener los carbohidratos, para F2 vamos a tener las proteínas y para S3 vamos a tener las grasas. Y pues lo vaciamos tal cual, como dice. Recordemos que S pues tiene un valor de 1. Si tenemos menos S sería menos 1. Igual con la ficticia, tiene un valor de 1. Si no las tuvieran fueran inexistentes, por eso tienen un valor de 1. Y pues como ven aquí ya tenemos. ¿Cómo calculamos para hacer las demás interacciones? Recuerden que cuando es un caso de minimizar, vamos a buscar el elemento en m que tenga que sea más positivo. En este caso es 25m. Entonces vamos a seleccionar esa columna. Aquí ya la seleccioné. Seleccionamos esa columna y después a ello vamos a sacar el elemento pivote. ¿Cómo sacamos el elemento pivote? Es la división de la hilera de solución con la columna que seleccionamos. En este caso el más chico fue el de 40 entre 20 que nos dio 2, porque 50 entre 5 nos dio 10, 60 entre 15 nos dio 4, entonces el más chico por ende sería el de 20 que está en F2. Para empezar a hacer las interacciones que debemos de saber, necesitamos saber que nuestro nuevo renglón va a ser al renglón viejo menos el nuevo más el número de la columna pivote por el número nuevo del renglón, o sea, por el número nuevo que sacamos de la columna. Ahora esto le llamaremos columna pivote. Fila pivote, perdón. Fila pivote por la constante del número de la fila pivote. Y aquí ya están los ejemplos, como podemos ver. Agarramos 4200 que fueron los correspondientes a la anterior tabla en Z, como lo están viendo por aquí. Y luego tomamos el número que tiene a la izquierda en la columna seleccionada, que sería este 4. Y ese va a ser el 4 para todos. ¿Cómo sacamos la columna nueva, el renglón nuevo del pivote? Ese lo sacamos básicamente dividiendo 20 entre todos los números de F2. Dan para que nos dé una igualdad a 1. Por eso quedó 1, un cuarto 0, menos 1 con 20, 0, 0 y 1,
un veintiavo y 2. Teniendo eso, ya solo lo que tenemos que hacer es vaciar los datos. Y así con todas las operaciones lo vamos a hacer. Con todas las operaciones, como pueden ver, igual para m, agarramos los valores de m de la anterior tabla, que fueron estos de acá, los pusimos acá, y con el número que tiene en su columna, que es 25, va a ser como su constante, y todos ellos también va a ser por la nueva fila pivote, y el resultado que nos dé lo vamos a colocar en nuestra nueva interacción. Eso igual va a aplicar para F1 y para S3. Para X1 no, porque pues ese fue la que sacamos con el elemento pivote en la anterior tabla. Entonces lo que vamos a tener que hacer simplemente es poner los datos de F1 y S3. Como podemos ver, pues ya los tenemos hecho. Entonces sería 0, 55, cuarto, menos 1, un cuarto, 0, 1, menos un cuarto y 40. Aquí le falta una M, pero bueno. Entonces, ahora para el otro, sería 0, 7 cuartos, 0, 3 cuartos, 1, 0, menos 3 cuartos y 30. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el más positivo en M. El más positivo en M lo vamos a seleccionar y vamos a hacer lo mismo para encontrar el elemento pivote. El más positivo en M sería 55. Como lo podemos ver, seleccionamos toda esa columna y vamos a empezar a dividir. En este caso yo ya sé que la división que me va a salir de entre ellos, de 40 entre 55 cuartos y un cuarto y menos 7 cuartos, sé que el más chico que va a ser el de 55 cuartos por la división, el número más pequeño. Y ya lo tenemos. Entonces ese va a ser nuestro nuevo elemento pivote. Y esto lo vamos a dividir entre todo F1. Pero esta vez va a entrar X2 y va a salir F1. Y esto lo hacemos con el propósito que 55 cuartos sea igual a 1. Esto ya lo hice en la siguiente interacción. Ya tenemos los resultados también, como ya lo sabemos. Simplemente vamos a reemplazar los números de la nueva fila pivote en los cálculos de C para sacar los nuevos valores. Como pueden ver, los tengo aquí y aquí y aquí. Y agarramos ahora los datos de la anterior tabla, que serían estos y estos. Y ya solamente vamos a hacer el vaciado de los datos. Y para Z y M ya los puse, nomás me faltaría para X1 y para S3. Para X1 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1, 0, 1,55, menos 3,55, 0, menos 1,55 y otra vez repetimos 3,55 y ahora con 14, 11. Y ahora vamos ya por el último, que sería 0, 0, menos 7,55, 43,55, 1, 7,55 y menos 43,55 y la solución de 386
entre 11. Llegando hasta esas alturas, ya nos dimos cuenta que acabamos el ejercicio. Ya no hay ya no hay ninguna M negativa. Ya no hay ninguna M negativa en la tabla. Por lo cual podemos decir que el ejercicio ya lo acabamos y ya fue solucionado. Ahora nos falta hacer la comprobación. Arrastrar, lo único que vamos a necesitar aquí es el resultado de las soluciones. Y pues lo pasé a otra hojita. Y pues aquí le puse comprobación Z120. Y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que nos marca la tabla. Por ejemplo, para X1 vamos a tener que son 14 onceavos. Y así para todas. 14 onceavos, 14 onceavos, 14 onceavos. Y para X2 vamos a tener que son 32 onceavos, 32 onceavos, 32 onceavos y 32 onceavos. En este caso, la última restricción tiene S3 y si tenemos valor para S3. Para las otras restricciones que no tenemos su valor, bueno, para las variables que no tenemos su valor, pues no le podemos poner más que un cero porque pues son cero, no hay, no existen ahorita. Sería 386 entre 11. Y como yo ya había hecho los cálculos, sé que dan correctamente a lo que es, pero lo pueden comprobar con una calculadora, pero sí da. Entonces, en conclusión, solamente sería agregar aquí 1091, que sería el gasto óptimo para la proporción, escuchen bien, sería el gasto óptimo para la proporción de lo que debe de consumir. Sería esto. Entonces podemos llegar a la conclusión de que gastando solamente 1091 ya se puede satisfacer sus necesidades requeridas y consumiría lo apropiado. Aquí hay que editarlo. Entonces con eso damos fin al problema. Gracias. Muchas gracias por su atención y, y ya.